Vamos a pedirles un minutito porque está hablando Nicolás Massot en este momento. Vamos a escucharlo. Que de aquel lado del recinto no se haya impulsado primero. Diputado Cabandier, la verdad es que las consideraciones de ayer, independientemente de que las he escuchado de muchos de quienes recibían probablemente esos machetes que les pasan para que lean, no lo hubiera esperado. De usted habida cuenta de numerosos encuentros que hemos tenido con usted y con otros colegas, inclusive uno de ellos el año pasado en su propia casa, muy amenos, por cierto, en donde encontramos, o por lo menos yo encontré, una persona que no demostraba el nivel de prejuicios que mostró ayer. Por supuesto, no queda más que dos opciones. O ha habido mala fe en su comentario, y lo entiendo producto de las circunstancias, o lo que es mucho peor, ha habido una utilización política de su historia. Eso es más indigno. Y mucho más indigno habida cuenta que tres bancas al lado suyo, y esto también va para el diputado Pietragala, ambos deben sentirse muy incómodos de ser conducidos por el jefe de Milani, por quien lo designó a Milani. Yo no creo que haya ningún problema, como en todos los temas, que lo discutamos mirándonos a los ojos, cada uno exponiendo sus apreciaciones. A mí no me tocó vivir esa época, pero de todas maneras quiero que quede algo muy claro. Y es un sentimiento que les deseo a todos mis colegas, a todos. Estoy orgulloso y agradecido de la familia a la que pertenezco y del apellido que cargo. Espero realmente que muchos de ustedes sientan lo mismo en sus casos y que sobre todo no sea simplemente algo transitivo respecto de sus familias, sino que sientan que ustedes en sus acciones personales están honrando el apellido. De verdad les deseo que cuando duermen a la noche lo puedan sentir. Pero insisto, y una sugerencia, antes de mirar para este lado, miren al costado. Debe ser muy difícil para ustedes pertenecer a ese bloque, y que el que firmó ese decreto de designación de un genocida hoy preso sea quien tiene que conducir a ustedes con esas historias. Diputado Rossi, a veces ser botón es buscar la justicia. Prefiero tener chapa de botón que de encubridor, Rossi. Ustedes encubrieron un atentado en donde murieron 85 personas. Prefiero ser botón y no encubridor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Cabandier. Diputado Cabandier. Gracias, presidente. La verdad que anodado un poco por la palabra del diputado, pero la autorización política me parece que es un capítulo aparte. No voy a entrar en eso porque uno no hace una autorización política de ninguna manera de la condición que uno tiene, porque uno es más que la condición de hijo desaparecido. Yo no me quedo con el hecho de soy hijo desaparecido. Siempre quise superar esa cuestión porque me parece que la vida es mucho más rica y tiene mucho más matices como para quedarse solamente en eso. Pero si me quedase en eso no estaría mal tampoco, porque corresponde y constituye lo que soy. Y además en un momento durante muchos años donde el oscurantismo reinaba en Argentina, donde no había memoria y perduraba el olvido y las injusticias, era menester poder reivindicar esa historia justamente en el reclamo de justicia que después vino a partir de la llegada de Néstor Kirchner. No obstante,
sin dejar de destacar lo que significó el juicio de las juntas del doctor Alfonsín. Ahora, a nosotros no nos motiva ni el rencor ni el odio. Yo hago responsable a la familia Massot de la desaparición de mis papás. Como también la familia Massot es responsable de desaparecidos de Bahía Blanca. Pero además es responsable y fue instrumento propagandístico de la dictadura. Incluso la familia Massot avaló la dictadura hasta hace poco tiempo antes de que vendiera el grupo mediático. Ya en democracia. Eso no significa que yo traslade al diputado Massot la responsabilidad de su familia. Pero él tiene que saber que su familia es la responsable de que mi familia... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Irrespetuoso! ¡Basura! ¡Sos un odiador serial! ¡Miserable! Diputado. Diputado Iglesias. Diputado. Sos un provocador porque para otra cosa no te da, Fernando. Continúe con la... Sos un provocador. Continúe con el uso de la palabra, diputado Cabandier. En ese sentido, presidente, en ese sentido uno también es apasionado de la discusión política. La discusión política atraviesa la historia de nuestro país. Y la última dictadura militar atraviesa la historia de nuestro país, como todos sabemos. Entonces, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de derechos humanos, no solamente es la perspectiva de lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina, sino la concepción, el concepto de derechos humanos es algo que atraviesa nuestra sociedad, porque se trata del conjunto de los derechos. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos neoliberales o de ajuste o de endeudamiento, nos remitimos obviamente a lo que fue el plan de Martínez de Oz, y eso tiene un emparentamiento obviamente con medidas que toman los proyectos neoliberales, y acá estamos asistiendo ante un proyecto neoliberal. Por supuesto no lo quiero comparar con la dictadura porque no estamos hablando ni de desaparición forzada ni nada parecido, aunque sí de muertes, como el caso Maldonado, como el caso Rafael, pero es muy difícil poder comparar una cosa con otra. Pero en términos económicos, nosotros sí comparamos a la dictadura cívico-militar encabezada con el proyecto económico de Martínez de Oz a lo que en algunos elementos desarrolla este gobierno. No significa que sea un gobierno dictatorial, simplemente lo que estamos diciendo es que son políticas económicas similares, en algunos aspectos, no en todos. Entonces, la pasión nos atraviesa, y entonces ante la provocación del día jueves del diputado Massot en la reunión de comisión, obviamente nos llama a nosotros a responder, pero no nos recorre ni rencor ni odio. Lo dijo ya el diputado Massot. Mire, si me corriese el rencor y el odio no hubiese entrado a mi casa. Y lo volvería a hacer. Y está invitado nuevamente, y usted también, como ya lo ha hecho. Y yo recuerdo que hasta incluso la primera vez que vino, para romper el hielo, el diputado Massot ingenuamente me preguntó dónde había nacido. Y le dije, obviamente, que en la ESMA. De Colorado pasó a Bordeaux, porque se dio cuenta que había hecho una pregunta impertinente. Pero no me importa, yo lo trato con mucho respeto. Estamos en una discusión política. Ahora, si él va a atribuir a que yo haga mención de lo que me constituye, que es una historia trágica que no le deseo a nadie, corre por su cuenta. Pero, repito, por su intermedio, el diputado Massot, la familia del diputado Massot es responsable de la desaparición de mis padres y de 30.000. Ahora, no se lo traslado al diputado. No sé, me parece que es desacertado la intervención del diputado, pero lo respeto y está invitado a mi casa cuando quiera repetirlo, no tengo ningún problema en volverlo a hacer. Así como hablo con otros diputados, porque no nos corre ni rencor ni odio, lo vuelvo a repetir. Simplemente el deseo de justicia. Y ese deseo de justicia llegó en el 2003, interrumpidamente llegó también con el juicio de las juntas y después conocemos la historia, cómo terminó. Pero hoy estamos en un contexto donde celebramos
que sigan esos procesos judiciales. Voy a seguir reivindicando mi historia, no es hacer política, diputado Massot, es reivindicar mi historia y la de muchos. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pietragala. Bueno, buenas tardes. Lo tengo claro, diputado. Lo tengo claro. Diputado Pietragala, por favor. Por favor. Bueno, claramente a nadie quisiera comenzar una sesión con lo que tuvimos que escuchar recién, ¿no? Acá hay una realidad para el que no sabe y el que ignora, tal vez, cuando hablamos de responsabilidad civil y económica con la dictadura, y cuando hablamos de los grupos económicos y los grupos de comunicación económicos que tuvieron participación con esa dictadura, casi siempre se da una ecuación muy simple y que es, por ejemplo, el familiar de quien conduce el bloque de Cambiemos Hoy, entregó a trabajadores organizados, entregó a trabajadores que eran los que le organizaban paros, pedían salario más alto, que esto pasó en todas las patronales en la época de la dictadura. Hoy, mañana arranca el juicio, la causa Ford, y va en la misma línea, las patronales entregando a los trabajadores a la dictadura militar. El tío del señor entregó a dos sindicalistas que trabajaban en su diario, el diario... Disculpame. Henrik y Loyola, dos sindicalistas que trabajaban en el diario La Nueva Provincia, dos militantes políticos que fui nombrado por el diputado, por eso estoy haciendo uso de la palabra. No es una cuestión de privilegio, no es una cuestión de privilegio. Fui mencionado por el diputado, por eso estoy haciendo el uso de la palabra. Bueno, la responsabilidad civil, por favor. Diputada, vamos que faltan 3 minutos. Bueno, esos dos sindicalistas que trabajaban en el diario La Nueva Provincia y defendían a los trabajadores, a la usura de la patronal, como pasó en el Ingenio Ledesma con Pedro Blaquier, como pasó en Ford con la causa que empieza, y en muchas de las empresas que eran cómplices con esa dictadura, Loma Negra, hay indefinidas empresas que fueron colaboracionistas con la dictadura. En el caso del señor, del tío del señor, claramente, no solo entregó a trabajadores organizados, sino que era propagandista de esa dictadura a través de su medio de comunicación. Y no solo era propagandista de esa dictadura, sino que encubría los operativos de las Fuerzas Armadas como enfrentamientos, ¿no? Claramente un uso que hacía no solo el medio del señor, sino el medio también Clarín, de Noble, en ese momento también ya estaba Mañeto, y creo que la acusación que haces, creo y estoy convencido que es de una ignorancia muy grande. Lo que quieras. Diputada. Lo que quieras, yo te puedo contestar lo que quieras, A mí, la verdad, no me corrás. No me corrás a mí. Diputado. A mi viejo. Diputado, por favor. A mi viejo me lo escuchame. A mi viejo me lo entregaron en una caja de zapatos como lo que tenés vos ahora. Los huesitos me entregaron de mi viejo. Así que a mí no me vengas a correr, ¿eh? Perdón. A mí no me vengas a correr. Perdón. Y yo no voy a defender ningún genocida. Ningún genocida voy a defender. Lo que sí estoy diciendo, que en lo que se equivoca el
en lo que se Respeto, equivoca diputado, el señor... diputado. Por favor. ¿Qué está hablando Por el favor. diputado? Sí, continúe. Presidente, en lo que se equivoca el señor, creo que ignora mucho por el proceso que pasamos. Y la verdad que hablar de uso político, cuando una de las primeras cosas, yo estuve en toda la democracia, cuando más allá de que el presidente Raúl Alfonsín llevó el juicio a la Junta, pero después tuvimos lamentablemente las leyes de impunidad, obediencia debida, los indultos. Yo estuve en todos los 70 dictadura, en los 80, en los 90, como gran parte de mis compañeros que van recuperando sus identidades, estuvimos secuestrados y ningún gobierno hizo nada para que nuestra familia sepa dónde estábamos nosotros. Secuestrados estuvimos, 30 años secuestrados, ignorando. Cerrá la boca, Amadeo, cerrá la boca. Diputado Amadeo. Cerrá la boca. Diputado Amadeo. Ser respetuoso. Perdón. Ser Perdón. respetuoso. Continúe. Porque te estás metiendo en un lugar muy sensible. Te estás metiendo en un lugar muy sensible. Se están metiendo en un lugar muy sensible. ¿Sabés por qué? Porque mis abuelos se murieron golpeando puertas con políticos como ustedes y nadie le daba la respuesta. Y no me llegaron a conocer. ¿Entendés? Me tuvieron de bebé y tuvieron 30 años buscándome y los políticos que estaban en ese momento fueron muy pocos los que hicieron algo. Y a mí nadie me va a sacar la imagen de Néstor bajando ese cuadro de ese genocidio hijo de mil puta, repudiable, como fue Rafael Videla, de la Escuela del Ejército, diciéndole a todo el ejército no les tengo miedo, desenmascaramos a la responsabilidad civil. Hoy la sociedad sabe quién es el tío del señor. Hoy la sociedad sabe quién es Mañeto. Hoy la sociedad sabe quién es Pedro Blaquier. Eso es lo que más le duele. Eso es lo que más le duele. Eso es lo que más le duele. Que la responsabilidad civil de la dictadura, que actuaba en la sombra y nadie lo conocía, hoy tienen cara para la sociedad. Eso es lo que le duele a ustedes. Que este gobierno se animó, el gobierno de Néstor y Cristina se animó a desenmascarar esa complicidad civil. No solo eso, sino que sentamos en el banquillo. Diputado. Pará, me interrumpieron 20 minutos más o menos. Solo le estoy avisando, tienen tiempo. Les duele y vamos a seguir luchando porque nosotros siempre decimos que la responsabilidad, que fue un golpe cívico-militar. Silencio, por favor, Y diputado. Los bloques nosotros cambiemos. en esta Cámara, Silencio. que lo pongo también a consideración, señor presidente, armamos una comisión bicameral para investigar los crímenes de dictadura cometidos por la responsabilidad civil, investigar los delitos económicos de la responsabilidad civil. Y desde que asumió este gobierno, esa bicameral no funcionó. Porque claro, vamos a encontrar cientos de funcionarios de este gobierno nacional que tuvieron responsabilidad, tanto su familia, sus amigos, sus testaferros, con esa dictadura. No nos pueden negar esto. Ustedes, los grupos económicos que son parte de ustedes, con esa dictadura se favorecieron. Y el 2 por 1 fue un intento de devolver favores, claramente. Hoy estamos en contacto con hijas de militares que no quieren saber nada con su genocida, con su padre genocida, y ella misma nos cuenta que tuvieron reuniones, la familia de genocida, con el gobierno de Cambiemos y le prometieron impunidad en campaña. Le Diputado. prometieron impunidad. No me digan que no. No me digan que Diputado, no. Porque el 2 por 1 fue un intento de impunidad. Así que, antes de tirarme a Milani, Silencio. antes de tirarme a Milani, Silencio. que yo soy testigo fiel que nuestra Diputado. compañera y conductora, No. Disculpe, bueno, disculpe. Pero está el tiempo, diputado. Bueno, que nuestra compañera y conductora, Cristina Fernández de Kirchner, puso todo el legajo de Milani a disposición de la justicia y dejó todas las consideraciones para que la justicia actúe. Y fue así como... Diputado. Bueno, lo único dirigido Cerramos. al presidente del bloque, lo último, la verdad
que hablas desde una ignorancia muy grande. Nosotros estamos orgullosos de nuestros padres, pero ¿sabés por qué? Porque nuestros padres lucharon hasta último momento y pusieron en riesgo el patrimonio más grande que tiene su vida por la igualdad social. Y ustedes, con lo que hicieron ayer, demuestran que están en contra de esa igualdad también. Gracias. Todos los días van demostrando eso ustedes. Gracias señor. Gracias, señor diputado. Diputado Rossi. Bueno, una sesión... Esta es la previa, caliente. Todavía no empezaron a discutir, a debatir la reforma tributaria. Nada, esto no tiene nada que ver con la reforma tributaria. Bueno, mira, es el turno de Agustín Rossi. Ahora vamos a escuchar un ratito más a Rossi. Les pedimos disculpas por el caso y enseguida seguimos hablando de la reforma. Lo que hicieron nuestros diputados en la sesión del jueves pasado fue evitar que se lleve adelante una sesión irregular. Ustedes querían llevar adelante una sesión en donde no tenían quórum. Silencio, silencio. Las apreciaciones de la diputada, ¿cómo se llama? Los Penato. La diputada de Los Pinato muestran lo botona que es. Yo no tengo que ir a la justicia a explicar. Yo vengo a debatir aquí. A ver, por favor, diputado, cambiemos. Respeto con el orador. Diputado Rossi. Vuelvo a ratificar, señor presidente, el jueves pasado no tenían quórum. Si hubiesen tenido quórum, la señora diputada Carrió, cuando habló, no hubiese dicho hablo en una sesión en minoría. Las sesiones en minoría son las sesiones... ¿La puede hacer callar? Diputado Iglesias, por favor, ¿por qué no nos calmamos cuando está hablando el diputado? Sí, continúe. Vuelvo a decir, la sesión del jueves pasado no tenían quórum. Nunca consiguieron el quórum. Así como ayer, en contadas oportunidades, hicieron sentir que tenían la mayoría, el jueves no la tenían. Porque si el jueves la tenían, hubiese habido sesión. Y no tenían, no solamente por lo que dijo la diputada Carrió, que habló diciendo, hablo en una sesión en minoría, sino porque las dos veces que usted intentó sentar los diputados de su bloque en sus bancas, no lo consiguió. Y porque tampoco fue enérgico al momento de pedir la constitución del quórum. Entonces, lo que hicieron nuestros diputados, señor presidente, fue evitar que la sesión que desarrollamos ayer se hubiese desarrollado el jueves irregularmente. Entonces, esto fue lo que hicimos. Eso merecía una respuesta política, no una respuesta judicial, no una denuncia penal. Yo no sé qué pasó en los 2 años que yo no estuve, que solo fueron 4. Yo fui 8 años presidente del bloque del oficialismo. Nunca denuncié penalmente a nadie. En ese sillón, lo dije el otro día, estaba sentado el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando tratamos las leyes por democratización de la justicia, y ese micrófono que usted tiene ahí, ese micrófono, lo estaban revoleando 4 o 5 diputados. A mí... Bueno, ahí está. Yo no quería decirlo. No quería decirlo. Un diputado me tiró un botellazo con agua. Vos sos buena, Graciela. Entonces, que casi le terminó pegando a uno de los taquígrafos, por suerte. Que casi. No me pegó ni a mí ni al taquígrafo. A mí nunca se me ocurrió, señor presidente, ir a la justicia para hacer una denuncia. Terminó la sesión y a la semana siguiente volví a sesionar y volví a sesionar.
Entonces lo que yo cuestiono, y lo cuestiono en términos políticos, es la actitud de ir a la justicia. Y vuelvo a insistir y a pedirles que no por ustedes ni por lo que estamos denunciando, por el bien de esta Cámara, por el bien de este Congreso, que retiren esa denuncia. No le hace bien al Congreso, no le hace bien a la Cámara de Diputados, no le hace bien, no le hace